¿Cómo hacía Lutero la teología? Bueno, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Acompáñame. Bueno, crecemos en el estudio de la doctrina cristiana por medio de la oración, la meditación y las pruebas. Pero ¿por qué las pruebas? Bueno, solo Dios lo sabe. La oración siempre fue importante para el pueblo de Dios. Es un vínculo de comunicación que tenemos con Dios. Dios nos dice que oremos, Jesús nos invita a orar y promete oírnos. Santiago nos recuerda que oremos a Dios y si buscamos un mayor entendimiento de su palabra, debemos hacerlo. Al estudiar la palabra de Dios, oramos al Señor pidiéndole que nos dé una fe más fuerte con mayor sabiduría para utilizar su palabra al ministrar a los demás. La meditación de la palabra de Dios es también vital para crecer en fe, conocimiento y sabiduría. En efecto, Dios responde a nuestras peticiones de mayor entendimiento de su palabra mediante el estudio de esta palabra, es decir, a través de la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, su colaborador, que meditara en la palabra de Dios para llegar a crecer en su capacidad de servir a otros. Entonces, es bueno estudiar la Biblia. Y puede ser en diversos lugares, ¿no? En la escuela, en las clases bíblicas, en la docencia escolar, al predicar sermones y en los estudios bíblicos. También es importante estudiar la palabra de Dios en privado, devocionalmente. De esta forma, el Señor nos fortalece en nuestra fe y nos equipa mejor para servirle a Él y a los demás. Bueno, finalmente debemos reconocer que las pruebas que el Señor permite que nos vengan en esta vida también nos conducen a la palabra de Dios. Cuando compartimos la palabra de Dios en el mundo, no todos nos darán una respuesta alegre y feliz. Es por esto que Jesús nos prometió que todas las personas nos amarán cuando les hablemos de Él. Al contrario, nos dice que seremos aborrecidos por todos a causa del nombre de Él. Por ejemplo, cuando Martín Lutero fue atacado por enseñar el Evangelio, eso lo llevó profundamente a la palabra de Dios. Así Lutero creció como teólogo. Vemos que el conocimiento que tenía de la palabra de Dios era mucho más profundo después de afrontar diversas pruebas que su predicación le ocasionó y que cuando, por ejemplo, fijó las 95 tesis, totalmente diferentes. Cuando enseñamos la palabra de Dios, siempre afrontamos la oposición al mundo. Pero Dios puede convertir esa experiencia en una bendición. Las pruebas nos llevarán a su palabra y es inevitable esto, ¿no? Y Él nos permitirá crecer por medio de ella en fe y en sabiduría para enseñarla a otros. Entonces, en esto, Lutero fue un formador de teólogos que pensó mucho sobre la cuestión del aprendizaje de la teología. En varias instancias trata sobre el tema desde diferentes puntos de vista. Si bien es cierto que él se destacó por valorar las artes liberales como un fundamento para una nueva y buena educación teológica, él sabía de que por sí, inclusive el mejor currículo enseñado por los mejores teólogos, no podrían ser y no podrían hacer aún un buen pastor. Algo más era requerido. Aprender teología era una cuestión de experiencia y de sabiduría obtenida a partir de la experiencia. Es decir, para decirlo en un lenguaje moderno, la práctica apropiada de la espiritualidad evangélica en la iglesia, la práctica de la vita pasiva, la vida receptiva de la fe, hace a un teólogo. En teología, así como en la vida, también no tenemos nada que no hayamos recibido y que no sigamos teniendo que recibirlo. Es por esto que Lutero desarrolló este concepto de diversas formas. Por ejemplo, en una clase sobre
el Salmo 5:11, esto más o menos alrededor de 1520, él sostiene bastante francamente que un teólogo no es hecho por entender, leer o especular, sino por vivir más bien y por morir y ser condenado. Por eso, más tarde, en su charla de sobremesa de aproximadamente 1532, agregó que, así como sucede con la medicina, la teología era un arte aprendido solo a partir de la experiencia de toda la vida. Él se refiere a sí mismo como pastor y también señala: yo no aprendí mi teología de una sola vez, sino que tuve que indagar constantemente más y más en lo profundo. Mis tentaciones lo hicieron por mí, pues nadie puede entender la Sagrada Escritura sin práctica y tentaciones. Esto es lo que le falta a los entusiastas y sectarios. Ellos no tienen al crítico correcto, es decir, al diablo, que es el mejor maestro de teología. Si no tenemos a esta clase de diablo, entonces no podemos ser más que teólogos especulativos que no hacen otra cosa que dar vuelta alrededor de nuestros propios pensamientos y especular a solas con nuestra razón si las cosas pueden ser así o asá. Ahí en esta frase lo tenés en forma tan escueta y ofensiva como Lutero, ¿no? Sobre cómo lo puede plantear. Pero hay algo que me llama la atención, ¿no? Y que creo que a ustedes también les llama la atención de esta frase. ¿A qué se refería Lutero con el diablo? Como el diablo, que es el mejor maestro de teología. Bueno, él hace de un pastor un verdadero maestro de teología en la escuela de la vida, en la universidad de los duros golpes. Por ejemplo, creo que no debo corregirme en esto. Y sé que esto por ahí no está bien, ¿no? Y suena, digamos, para uno como muy loco. Pero lamentablemente él hace de los estudiantes de teología verdaderos teólogos al darle tiempos difíciles en la iglesia. La formación teológica, por tanto, involucra la guerra espiritual, la contienda entre Cristo y Satanás en la iglesia. Los conflictos en la iglesia son el contexto propio para la educación teológica. Lutero propuso un patrón evangélico de espiritualidad entendido como recepción antes que como autopromoción. Esto implicaba tres cosas: oración, meditación y tentación. Las tres giran en torno a una constante y fiel atención a la palabra de Dios. El orden planteado en esta lista es significativo porque, a diferencia de del tradicional patrón de devoción, el estudio de la teología empieza y termina acá en la tierra. Estos tres términos describen la vida de fe como un ciclo que empieza con la oración por el don del Espíritu Santo, se concentra en la recepción del Espíritu Santo a través de la meditación de la palabra de Dios y resulta en el ataque espiritual. Bueno, esto a su vez lleva a la persona nuevamente a más oración y a una meditación más intensa. Lutero, por lo tanto, no vislumbró la vida espiritual en términos activos, como un proceso de desarrollo de uno mismo, ¿no? Sino en términos pasivos, como un proceso de recepción de parte del Dios Trino. Ahora, por medio de él, los individuos autosuficientes se vuelven mendigos delante de Dios. La vida de fe es la vita pasiva, la vida receptiva. En ella no somos nosotros quienes hacemos algo de nosotros mismos, sino que Dios nos moldea y nos forma. Esto es así también en lo que respecta a los pastores. No somos nosotros quienes hacemos teólogos, por ejemplo los maestros o demás. Dios los hace. Él los crea llamándolos para ser ministros de su palabra, así como llamó a los apóstoles. Él los entrena en su iglesia por medio de lo que es hecho con ellos y allí por medio de lo que ellos sufren. Él hace teólogos por medio del don del Espíritu Santo, el poder de su palabra y la oposición del diablo. ¿Qué te pareció este video? Espero que te haya gustado. Si es así, te pido que te suscribas a mi canal,
También te pido que active la campanita y esperes, bueno, más novedades y notificaciones de otros videos. Y también te pido que me acompañes y me ayudes, ya que me faltan pocos suscriptores para llegar a los 1000 suscriptores. Entonces, por favor, invita a tus amigos de la iglesia o a otros compañeros que les interesa este tipo de material para que nos conozcan y nos sigan. Y de paso, si este video te ha sido de bendición, te pido que coloques un comentario dentro de lo que es en los comentarios. Muchas gracias.